Hola, espero que anden muy bien. Hoy vamos a ver una introducción a análisis financiero, es decir, cómo saber cómo van a performar las cosas en las cuales puedo invertir y con qué certeza puedo afirmar que van a performar de esa manera. El mismo es un tema muy amplio en el que se debe profundizar mucho en el futuro, pero para entenderlo se puede analizar desde una inversión hasta un sector de la economía, hasta la macroeconomía en su conjunto y la coyuntura. El objetivo del análisis financiero es tratar de analizar cómo puede performar determinada inversión, qué tanto se adecúa esa inversión a nuestro perfil de riesgo. Algunos factores claves a tener en cuenta a la hora de hacer un análisis financiero es el análisis de tendencias, asignar pesos ponderados en nuestro portfolio de determinados activos, asignar los horizontes de inversión, tratar de encontrar valor intrínseco y también reconocer cómo y cuándo pueden terminar o continuar las tendencias. Tenemos que tener en cuenta que hay varias maneras de ganar dinero con las inversiones. Uno puede ganar dinero con la compra-venta de activos en base al precio que tenga el mismo, o también podés ganar dinero invirtiendo a largo plazo teniendo la inversión hasta que se termine, o en el caso de una acción, indefinidamente. Para empezar, hay dos maneras de analizar las cosas, de lo general a lo específico y de lo específico a lo general. Esto es top-down versus bottom-up. El primero, el bottom-up, trata de encontrar valor intrínseco en empresas puntuales, es decir, va de lo específico a lo general, empezando por analizar cuáles empresas tienen valor intrínseco para luego identificar cómo performarán en la coyuntura existente en el mercado. Es decir, hacemos foco en lo específico y no tanto en lo macro. En síntesis, el bottom-up toma más en cuenta un análisis microeconómico y lo macroeconómico solamente para ver la coyuntura, no para analizarlo como un hecho fundamental sobre el cual basar nuestro análisis. Al ser el foco de este análisis la unidad empresarial, este análisis nos servirá mucho a la hora de determinar qué empresas pueden performar bien, tanto sea en acciones como en obligaciones negociables. El otro análisis, el top-down, arranca más desde lo general y va bajando hacia lo específico. ¿Cómo empezamos? Analizando cuál es la coyuntura de la macroeconomía mundial. En esa coyuntura, ¿cuáles serán los sectores que mejor performarán? Y en base a esos sectores, ver cuáles son las empresas que ofrecen un rendimiento versus riesgo más adecuado a nuestro perfil adentro de todas estas expectativas que nosotros formamos. Este tipo de análisis nos permitirá extrapolar los datos y conclusiones a las que lleguemos para poder expandirlo a más instrumentos financieros. Es decir, no solamente focalizarnos en la unidad empresarial e invertir en acciones o obligaciones negociables, sino que también nos podremos focalizar en gobiernos y en sectores económicos enteros para poder invertir en commodities, por ejemplo, en bonos, letras y también en derivados financieros. Otra distinción fundamental es entre el análisis técnico y el análisis fundamental. Es decir, analizar si la empresa tiene un valor intrínseco el cual el mercado no esté viendo y esté más barata de lo que en realidad tendría que estar, o si analizar simplemente tendencias, es decir, no darle tanto foco a lo fundamental en una empresa y sino simplemente ver si el mercado considera que va a seguir subiendo el precio o si el mercado considera que va a seguir bajando. El análisis fundamental se basa en analizar profundamente las variables de cada empresa para poder determinar si esta empresa tiene un valor intrínseco que el mercado no ve. Es decir, tenés que leer todos los libros contables, tenés que identificar cómo son las operaciones, cuáles son las naturalezas de esas operaciones y poder ver si esta empresa tiene un valor que el mercado aún no le asignó. El objetivo del análisis fundamental es llegar a un precio objetivo, es decir, un valor que uno le asigna a esa empresa. Si este precio objetivo es mayor que el precio que tiene en el mercado, debemos comprar, porque significa que el precio tarde o temprano subirá. Esto no solo sirve para las acciones, sino que también nos servirá al momento de invertir en obligaciones negociables, porque el análisis fundamental nos proveerá de información a nosotros de si la empresa pudo anteriormente cumplir con sus obligaciones. Si tiene un track record bueno, tiene un nivel de endeudamiento bajo y una actividad operativa que le deje un buen rendimiento, podemos invertir con bastante seguridad en sus obligaciones negociables. Este tipo de análisis requiere de un montón de herramientas y de bastante profundidad, con lo cual a medida que vayamos avanzando iremos profundizando mucho más en él. Por otro lado, el análisis técnico evalúa patrones de movimientos en los precios de activos que cotizan en el mercado. Es decir, el análisis técnico busca reconocer cuáles son las tendencias que existen en el mercado y en base a esas tendencias invertir para poder beneficiarse de ellas. Los movimientos que tenga el precio serán graficados mediante softwares que son utilizados normalmente en el mercado, que otorgarán señales de compra o venta dependiendo de cosas como el volumen, el precio y también otros indicadores que se sacan en base a estos dos conceptos. Este tipo de análisis se basa mucho en que el mercado tiene una especie de psicología propia y que no tiene mucho de mentira, sino que cuando un montón de gente ve lo mismo en las pantallas, se suele cumplir que emitan todos el mismo tipo de accionar. Es decir, es un poco jugarse a la profecía
profecía autocumplida, pero por lo general funciona. Este análisis se suele complementar muy bien con el análisis fundamental para entender cuándo es mejor comprar. Es decir, si nosotros identificamos que hay ciertas tendencias o ciertos momentos y ciertos movimientos en los cuales el mercado tenderá a comprar más o a vender más, nos permitirá mejorar el ingreso a nuestra inversión. Si nosotros sabemos en qué momento más o menos va a bajar el precio, estaría bueno, si ya reconocimos que ese activo tiene un valor intrínseco, comprar en ese momento. Espero que con este video te haya quedado un poco más claro cómo analizar dónde, cuándo y cómo invertir. Obviamente son muchos conceptos que requieren muchísima más profundidad cada uno para que realmente te sirva y puedas realizar este análisis. Esta profundidad se la iremos dando a medida que avancemos con los videos. Si te gustó el contenido, déjanos tu like, suscríbete y dale click a la campanita para ver mucho más. También te invitamos a que nos visites en nuestra página web y nos sigas en nuestro canal de Instagram. Aquí subimos contenido todos los días. Muchas gracias por ver.